Bien, chicos, ahora vamos a hablar de los agentes de riesgo. ¿Qué yo entiendo por agentes de riesgo? Bueno, estos vienen a ser aquellos elementos que pueden ser visibles o no, o sea, que los podemos ver o tampoco no los podemos ver y que van a representar un peligro tanto para la salud física, mental o incluso para el ambiente. Estos riesgos nos pueden causar enfermedades, accidentes o incluso afectar la calidad de vida de las personas. Tenemos tres tipos de agentes de riesgo. Tenemos los agentes de riesgo biológicos, los físicos o mecánicos y los químicos. Empecemos por los biológicos. Los biológicos vienen a ser aquellos organismos como por ejemplo las bacterias, hongos, parásitos, virus u otros que pueden entrar en nuestro cuerpo y nos pueden causar enfermedades o incluso en casos más graves lo que viene a ser la muerte. Hay cuatro vías de adquisición, o sea, de cómo estos agentes biológicos pueden entrar a nuestro cuerpo. Tenemos la vía inhalatoria, que es a través de la nariz, de la boca, de los pulmones, como por ejemplo el virus de la gripe, la tuberculosis, ¿verdad? Vía dérmica, que es a través de la piel, por ejemplo los hongos, cuando hacemos contacto con hongos también nos podemos contagiar. Tenemos la vía parenteral, cuando es a través de heridas, pequeños cortes, pinchazos. Por ejemplo, tenemos una aguja que está contaminada de sangre de alguien que haya tenido el virus del VIH y sin querer nos damos un pequeño pinchazo de casualidad y también terminamos contagiándonos de este virus del VIH. ¿Ok? Tenemos la vía digestiva, ¿ok? Que viene a ser a través de la boca y el tubo digestivo, como por ejemplo lo que viene a ser la hepatitis. Tenemos acá algunos ejemplos de agentes de riesgo biológicos. Si les preguntan en el examen, ustedes ya saben qué decir. Entre estos tenemos a las bacterias, hongos, parásitos, virus, priones y algún tipo de material contaminado, como por ejemplo lo que les nombré aquí, las agujas contaminadas de sangre de alguien más, ¿verdad? También viene a ser un tipo de agente de riesgo biológico. O también, por ejemplo, gasas con sangre y todo ese tipo de cosas. Luego vamos a hablar de los agentes de riesgo físicos y mecánicos, ¿ok? Cualquiera de los dos nombres está perfecto. Estos vienen a ser objetos o estados energéticos que tienen la capacidad de producirnos algún daño en la salud del individuo, ya sea dependiendo de la intensidad y del tiempo de la exposición, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, temperaturas extremas, porque sabemos que tanto el frío extremo como un calor intenso nos pueden provocar problemas de salud, ¿no? Como la hipotermia, un golpe de calor o quemaduras, ¿no? Cuando estamos expuestos tanto al fuego, que son temperaturas muy altas, nos pueden causar quemaduras, ¿no? Dependiendo de la intensidad que estamos ahí expuestos, ¿no? Y el tiempo. Entonces, todo eso tiene que ver. A eso se refiere con agentes de riesgo físicos y mecánicos. Las radiaciones también, cuando estamos expuestos a rayos X, a luz ultravioleta y todo ese tipo de cosas, también nos pueden generar como por ejemplo el cáncer, ¿no? Tenemos elementos punzocortantes también, ¿por qué? Porque objetos que tengan bordes muy afilados pueden causarnos heridas, cortes profundos y nos aumenta el riesgo, ¿no? De quizás sangrar mucho, de contraer infecciones y todo este tipo de cosas. Tenemos también la electricidad, ¿no? También tenemos el ruido, también tenemos falta de iluminación, porque por ejemplo, una iluminación inadecuada también nos puede provocar, por ejemplo, accidentes laborales, ¿no? Estás trabajando, imaginemos, en una construcción y no hay buena iluminación, tienes el riesgo de que también por esa falta de iluminación te cause cierto accidente. También tenemos vibraciones, humedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la humedad, justamente, ambientes que tengan alta humedad, puede favorecer a que haya la proliferación de muchos hongos o bacterias y estos nos provoquen problemas respiratorios y también dermatológicos. Y también, por supuesto, un mueble de trabajo inadecuado, ¿no? Entonces, esto vienen a ser los agentes de riesgo físicos y mecánicos. No se olviden. Van a depender de qué dije, de la intensidad y del tiempo de exposición. Luego también vamos a tener los agentes de riesgo químicos. Estos vienen a ser agentes producidos, ¿ok? Bueno, vienen a ser agentes de riesgo que van a ser producidos por una mala manipulación de un producto químico, ¿ok? Van a ser porque hemos manipulado mal un producto químico. Y esto nos van a causar daños si no se manejan, si no se agarran de manera adecuada. Este daño puede ser en una sola parte del cuerpo, o sea, de manera local, o afectar a todo nuestro organismo, o sea, de manera sistémica.
¿ok? Tenemos diferentes tipos de agentes químicos, tenemos los corrosivos, que se les conoce porque justamente si es que tienes contacto con esa sustancia, ese tipo de químico, nos puede causar quemaduras graves en nuestra piel. Tenemos los tóxicos que dañan nuestro cuerpo cuando los inhalamos, cuando los bebemos o cuando son absorbidos también por nuestro cuerpo. Tenemos los carcinogénicos o mutagénicos que nos pueden causar cáncer o mutaciones genéticas. Los inflamables y los explosivos que también porque pueden prenderse fuego o pueden explotar fácilmente, como por ejemplo la gasolina. La gasolina es un agente de riesgo químico inflamable, ¿no? Porque sabemos que justamente con una simple chispa de fuego puede prenderse, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? Estamos viendo, acá son distintos productos químicos y cada uno tiene un pictograma. O sea, esos dibujitos que ven aquí en cada envase, que viene a ser el producto químico, tiene su cierto pictograma. Entonces, estos pictogramas nos van a avisar qué tipo de agente químico es, qué tipo de producto químico o frente a qué riesgo estamos expuestos. Por ejemplo, si vemos un producto químico que tiene esta figurita de calavera, yo sé que estoy expuesta a un producto químico que puede ser tóxico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo inhalo o si lo bebo, pues es tóxico para nuestro cuerpo. O acá, miren, vemos acá también que tiene la figura de un fueguito. Esto quiere decir que es inflamable o explosivo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos distintos pictogramas. Y aquí también vamos a ver, ¿no? Pictogramas de productos químicos, ¿ok? Estos eran los antiguos, ¿ok? Antes se colocaba así en los productos químicos, pero ahora ya estos vienen a ser los actuales. ¿Y qué significa cada uno? Bueno, aquí están sus respectivos nombres, ¿no? Incluso también tenemos uno que nos advierte que es peligroso para el medio ambiente. Entonces, más que todo esto lo vamos a ver en el laboratorio de química. Ahí van a ver un montón porque ahí vamos a trabajar con más productos químicos. Entonces, cada producto químico van a ver que tiene estos pictogramas y nos van a estar avisando frente a qué tipo de riesgo estamos expuestos y por eso debemos tomar nuestras medidas de precaución necesarias, ¿verdad? Entonces, si vemos este pictograma de aquí, yo sé que es corrosivo, entonces, y me puede causar quemaduras graves. Entonces, yo al agarrar ese producto químico, obviamente voy a usar guantes, porque si trabajo con guantes y eso me salpica a mi mano, me va a causar una quemadura muy grave. Entonces, por eso hay que tener cuidado. O si veo, por ejemplo, ¿no? El del fueguito. Yo sé que este del fueguito es inflamable, entonces voy a tener cuidado al momento de poder agarrar ese producto químico y que pueda salpicarle cierta chispa o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poder prenderse fuego. Entonces, por eso es que existen los pictogramas y van a ser muy, muy importantes, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los tipos de laboratorios y los niveles de bioseguridad. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo niveles de bioseguridad, ¿ok? Hay que tener en cuenta que la bioseguridad en laboratorios va a ser una combinación de prácticas seguras, de técnicas especializadas de laboratorio y el uso de equipos de protección y un espacio adecuado para que se pueda minimizar los riesgos al trabajar con los agentes biológicos. Entonces, estos niveles de bioseguridad, ¿ok? Estos niveles, ¿por qué? Porque cada nivel de bioseguridad va a tener un tipo de laboratorio, ¿ok? Entonces, estos niveles me van a establecer las condiciones necesarias bajo las cuales se puede trabajar en forma segura con el agente biológico, ya sea dependiendo de su peligrosidad, perdón. Entonces, no crean que hay un tipo de laboratorio para todo, o sea, existen distintos tipos de laboratorio y cada uno tiene su nivel de bioseguridad. Entonces, estos niveles de bioseguridad se han planteado justamente para establecer que las condiciones necesarias bajo las cuales se puede trabajar en forma segura con ese tipo de agente biológico. Entonces, si es un agente biológico muy, muy peligroso, obviamente yo no voy a trabajar con eso de manera libre como se trabaja, por ejemplo, en un laboratorio de universidad o del colegio, ¿no? Tiene que tener un sistema mucho, mucho más complejo, más estricto. Entonces, estos niveles se les han puesto a distintos laboratorios justamente debido a la peligrosidad del agente biológico con los cuales se van a trabajar. Entonces, vamos a tener distintos niveles de bioseguridad. Tenemos el nivel de bioseguridad 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, en cada nivel de bioseguridad va a estar un tipo de laboratorio, ¿ok? Y en ese laboratorio, en cada uno se va a trabajar con distintos tipos de agentes de riesgo biológicos, ¿ok? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de su peligrosidad. Si es un 1, como ya les dije, por ejemplo, de el que usan en la universidad, obviamente yo no voy a trabajar con agentes de riesgo que voy a encontrar en el 4.
¿no? ¿Por qué? Porque va a ser muy distinto. Entonces vamos a ir viendo las diferencias que tiene cada uno. El nivel de bioseguridad 1 me dice que los equipos de seguridad y las instalaciones van a ser adecuados para trabajar con microorganismos que no se conocen como generadores sistémicos de enfermedades. O sea, estos microorganismos no se les considera como generadores de enfermedades en humanos adultos sanos. Entonces, el trabajo aquí es generalmente realizado sobre mesas abiertas, así como ustedes van a encontrar en el laboratorio de la universidad. Son mesas que están abiertas y no se requiere equipamiento de contención ni diseño especial de infraestructura. No necesitan una infraestructura súper especializada, ¿no? Para trabajar con agentes de riesgo peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estos agentes de riesgo biológicos no se les considera como generadores de enfermedades. Entonces, bueno, es algo tranquilo, ¿no? Son como los que encontramos, ya le dije, en la universidad, en los colegios también, porque ciertos colegios también tienen laboratorios. Entonces, ese tipo de nivel de bioseguridad uno va a ser para ese tipo de casos. Entonces, aquí el grupo de riesgo individual y el poblacional va a ser nulo o escaso. Se trabajan con microorganismos que tienen muy pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o animales. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el Bacillus subtilis, Escherichia coli no patogénica, lactobacilos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero acá decirles algo muy importante, ¿ok? Por ejemplo, si en el examen les dicen que les den un ejemplo de un agente biológico con los cuales se trabaja en el laboratorio a nivel bioseguridad 1. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, aquí el Bacillus subtilis. Si tú quieres escribir esto en tu examen, yo quiero que tengas en cuenta, primero te voy a decir, yo sé que tú te das cuenta aquí que está en letra cursiva, ¿no? Está en letra cursiva. Entonces, cuando tú vas a escribir un microorganismo en nombre científico, cuando te pidan el nombre científico de cierto microorganismo o algo, tienes que escribirlo de esta manera, o sea, en cursiva. ¿Cuándo lo vas a hacer? En tu formato PDF o en Word, lo que vas a hacer en la computadora tiene que ser en letra cursiva. ¿Por qué? Porque ahí puedes poner letra cursiva. Pero si tú lo vas a escribir en tu cuaderno o en tu examen, cuando te pide el profesor que es sobre una hojita, ¿ok? Y lo escribas a mano, no vas a tener dónde colocar el formato cursiva, ¿verdad? Como lo puedes hacer en tu computadora, cuando lo haces en Word o en otra aplicación. Entonces, cuando lo vas a escribir en tu hojita de papel, ya sea que te pidan en el examen, tú no vas a poner en cursiva. Lo que vas a hacer es subrayar palabra por palabra. Lo vas a subrayar. ¿Ok? Lo subrayas y listo. Nada más. No lo escribes en cursiva ni nada. Solamente que lo subrayes. Ojo, el subrayado solamente es cuando lo vas a hacer en tu cuaderno o en tu hoja del examen, cuando lo escribas a mano. Pero si lo vas a hacer en la computadora y lo vas a imprimir en formato Word o PDF, se pone el formato cursiva, pero no se subraya, ¿ok? Solamente subrayado es para cuando lo vas a escribir a mano. Y otro también que debes tener en cuenta que la primera letra de la primera palabra siempre va a ir en mayúscula. Después lo demás va todo en minúscula. Solamente la primera letra de la primera palabra va en mayúscula. Eso es tanto para cuando lo hagas en tu computadora y también escrito a mano, ¿ok? Por ejemplo, aquí abajo, miren, en el Bacillus cereus. En el Bacillus cereus, yo estoy viendo ahí, espérense, ahí, para que se pueda ver. En el Bacillus cereus, yo estoy viendo ahí que la primera letra, nada más de Bacillus, está en mayúsculo, pero cereus está en minúscula. Entonces, solamente la primera letra de la primera palabra va en mayúscula. Y como estoy haciéndolo en formato PDF, que es el PPT, yo le he puesto el formato cursiva. Pero si yo lo quiero escribir en mi hoja de mi examen, ya saben, se subraya palabra por palabra. No se subraya todo junto, no se subraya todo así junto, por ejemplo, así, miren. No, no se le va a subrayar así todo de una. Así, no, se subraya palabra por palabra. Ok, chicos, quiero que se tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente los profesores también te descuentan puntos si no sabes escribir correctamente un nombre científico. Entonces vamos a ver ahora el nivel de bioseguridad número 2. En estos laboratorios, ¿ok? Esos se van a usar en casos que trabajan con agentes que ya pueden causar enfermedades moderadas en humanos, ¿ok? La principal vía de transmisión suele ser por vía sanguínea, pero también puede transmitirse a través de superficies contaminadas, objetos punzocortantes, obviamente, ¿por qué? Porque cuando te cortas, haces contacto justamente con la sangre, entonces por vía sanguínea. O cuando también haces contacto con membranas mucosas, o sea,
con las mucosas de nuestros ojos, de nuestra nariz, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Por eso es fundamental el uso de guantes, bata, protección facial y medidas de desinfección adecuadas, ¿ok? Siempre debes usar tus guantes, tu bata y todo ese tipo de cosas y tomar tus precauciones extremas con elementos cortantes contaminados, ¿ok? Ciertos procedimientos se van a llevar a cabo en gabinetes de seguridad biológica o en otros de contención física, o sea, lo que vemos aquí. Estos gabinetes se les llama lo que vienen a ser las campanas de extracción. Tú tienes aquí, es como un vidrio, ¿ok? Que te va a estar separando de lo que está dentro de la campana. Entonces, esto me va a ayudar, ¿por qué? Para evitar quizás contaminarme, que pueda salpicar algo. ¿Por qué? Porque todo lo que sale aquí se va a filtrar por este, por esta campana de bioseguridad. Todo lo que esté aquí dentro lo va a filtrar ese aire y por eso es que también me va a proteger. ¿Ok? Y también va a proteger que justamente todo el laboratorio se pueda contaminar de lo que estamos trabajando ahí adentro. Aquí el riesgo individual viene a ser moderado, ¿ok? Pero el poblacional es bajo, ¿ok? Poblacional bajo e individual moderado. Agentes patógenos que pueden provocarme enfermedades humanas o animales, pero tienen pocas probabilidades de provocar un riesgo grave para el personal del laboratorio o incluso para la población. Las exposiciones del laboratorio pueden provocar una infección grave, pero va a existir medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. O sea, para estos tipos de enfermedades que te puedas causar, sí existen medidas de prevención, o sea, sí existe vacuna y sí va a existir tratamiento, ¿ok? Sí existe vacuna y tratamiento. Ambos existen en este tipo de nivel de bioseguridad 2. Por ejemplo, tenemos al Campylobacter jejuni, al Helicobacter pylori, al papovirus, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, chicos. Tenemos al nivel de bioseguridad 3. Este se va a aplicar en laboratorios donde se llevan a cabo trabajos con agentes exóticos que ya pueden producir una enfermedad grave o potencialmente letal como resultado de la exposición por vía de inhalación. ¿Ok? Aquí sí tenemos que tener mucha precaución, ¿ok? Porque estos patógenos, ¿ok? Estos tipos de agentes biológicos se pueden transmitir por vía de inhalación. No hay vacuna, pero sí posible tratamiento, ¿ok? En el anterior sí había vacuna y tratamiento. Aquí ya no va a haber vacuna, pero sí va a haber tratamiento. Todos los procedimientos que involucren la manipulación de materiales infecciosos se realizan dentro de gabinetes de bioseguridad, o sea, dentro de campanas o otros dispositivos de contención física. ¿Para qué? Para que se pueda filtrar justamente ese aire. El personal debe llevar ropa adecuada, trajes que le protejan todo el cuerpo y el laboratorio tiene características de diseño e ingeniería especiales para la contención, como justamente son agentes que se transmiten por vía de inhalación, es importante que tengan una infraestructura diseñada para esto, ¿no? O sea, que tengan un sistema que se pueda filtrar el aire del laboratorio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya es un poquito más especializado, ¿no? Ya es distinto a lo que vimos en el 2 y el 3, ¿no? Aquí el riesgo individual va a ser elevado y el poblacional va a ser bajo. Se trabaja con agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que de manera ordinaria no se propagan de un individuo a otro. O sea, es muy poca las probabilidades que se propague de un individuo a otro, pero no significa que sean nulas, ¿ok? Sino que es bajo, pero no nulo. Tenemos, por ejemplo, a lo que viene a ser la tuberculosis, ¿no? Ahí les he dejado algunos ejemplos, y no se olviden cómo deben escribirlos. Y aquí tenemos una imagen, si se dan cuenta ya es muy distinto a los otros laboratorios. Aquí ya tenemos, miren, una primera puerta, ¿no? Entramos, tenemos una ducha, tenemos otra puerta y así ya podemos ingresar a este tipo de laboratorio, ¿ok? Es un poquito ya, es más distinto, no es como del anterior que solamente pues entrabas en una sola puerta y ya vas a encontrar aquí señales, ¿ok? Que es peligroso. Vas a encontrar aquí las campanas también, sistemas de filtración de aire, ¿no? Todo ese aire se va a filtrar. Los trabajadores van a usar un traje que le cubra todo el cuerpo, absolutamente todo. Y ahora vamos a hablar del nivel de bioseguridad 4.
Estos laboratorios más que todo se van a usar para trabajar con agentes peligrosos y exóticos, que van a poseer un riesgo muy alto de producir infecciones letales, transmitidas por aerosoles y para las que actualmente no se cuenta con vacunas ni tratamiento, ¿ok? Aquí ya no vamos a encontrar ni vacuna ni tratamiento. El acceso al laboratorio es controlado estrictamente y el establecimiento se encuentra en un edificio separado, ¿ok? O sea, más que todo se encuentra lejos de la ciudad, no se encuentra en la ciudad, sino que se va a encontrar aislado, ¿ok? Incluso a veces, en algunos casos, de manera subterránea. Y aquí se aplican las normas de máxima seguridad. Tenemos que aquí que el riesgo individual y poblacional ambos van a ser elevados. Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o animales y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro. Aquí sí se transmiten de manera rápida, fácilmente, ya sea de manera directa o indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas, o sea, las vacunas, y tampoco tratamiento. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes se acuerdan de cuando estábamos en lo de la pandemia a inicios, nadie conocía lo que venía a ser el virus del coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2, nadie lo conocía. Entonces, antes, ese virus se encontraba justamente aquí, en este nivel de bioseguridad. Pero ahora pues ya no se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos vacuna y todo ese tipo de cosas. Pero antes, cuando no lo conocían, se encontraba aquí y justamente veíamos que se transmitía muy fácil de una persona a otra, ¿no? Era muy peligroso, que era altamente letal y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y bueno, acá vemos un flujograma de acceso y el uso del laboratorio, ¿no? Más que todo vemos que ya es mucho más distinto que el uno, el 2 y el 3, ya es más estricto, ¿no? Tenemos aquí que la persona ingresa, tiene un control de acceso, ya sea por huella o por reconocimiento facial, entras, te cambias la ropita, te das un baño, te cambias un uniforme, entras a lo que viene a ser como una pequeña oficina, pero igual estás con tu uniforme protegido de todo el cuerpo. Y si ya quieres ingresar al laboratorio como tal, tienes que cambiarte otro uniforme, darte otro baño y ahí recién entrar. Entonces se dan cuenta que es mucho más distintos, más controlados, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tipos de agentes biológicos son mucho más peligrosos. Igual aquí tenemos una tablita que igual es importante que ustedes la lean. Igual acá hay ejemplos, ¿ok? De cada nivel de bioseguridad con qué agente se trabaja, ¿ok? Vemos acá ejemplos que les nombré también en el anterior. Vemos para qué más o menos se utilizan y ciertas medidas que se deben aplicar en cada tipo de laboratorio de cada nivel de bioseguridad. Aquí tenemos ya el manejo de residuos sólidos. ¿Recuerdan cuando les hablé justamente acá está, vamos a ver. Aquí, de los principios de bioseguridad? Había un principio que me hablaba de la eliminación del material contaminado, ¿verdad? Entonces, ¿qué les nombré aquí? Que iba a ser el conjunto de procedimientos correctos mediante los cuales se van a eliminar los materiales contaminados, pero de manera correcta, ¿no? O sea, sin que se produzca algún riesgo. Entonces, aquí vamos a ver ese principio, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito. Entonces, van a existir tres bolsas, ¿ok? Tenemos una de color rojo, otra de color amarillo y otra de color negra. Y en cada una se va a eliminar distintos tipos de residuos. En la roja, ¿ok? Se le van a eliminar aquellos residuos que son generados en el proceso de atención e investigación médica. Como por ejemplo, ciertos cultivos. Yo sé que ustedes, bueno, tienen noción de algo quizás en microbiología, trabajas con ciertos cultivos, ¿no? En sus famosas placas Petri. Entonces, puedes trabajar ahí con distintas bacterias, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, todo eso se va a eliminar en este tipo de bolsa roja. ¿Qué también se va a eliminar? Muestras de sangre, tejidos, órganos, residuos patológicos, material pulso contante que estuvieron en contacto con pacientes o agentes infecciosos, como por ejemplo la aguja que está contaminada de sangre, o sea que ya está en contacto con otro paciente, entonces ya se debe eliminar directamente. ¿Por qué? Porque si la dejas por ahí suelta, corres el riesgo de que alguien más venga sin querer y se pinche, ¿no?
de casualidad se pinche y el pucha, ¿no? Imagínate que eso está contaminado de algún tipo de virus y termina contagiándose también la otra persona. Es muy importante por eso eliminar en este tipo de bolsas y de manera inmediata, ¿ok? No se debe dejar tirado por ahí simplemente, ¿ok? Y también por qué se hace esto, por qué se ponen los colores y por qué cada color tiene un distinto residuo. Yo les expliqué, ¿no? Que justamente, por ejemplo, si yo en una bolsa negra pongo una aguja que ha estado ya con sangre contaminada y viene el personal de limpieza y como ve que es una bolsa negra que mayormente se desechan residuos comunes, como por ejemplo aquellos que son, que utilizas en casa, ¿no? Por ejemplo, los residuos de tu comida, de la cocina, por ejemplo, aquellos de limpieza de tu casa, quién sabe, ¿no? Entonces, todas esas cosas son residuos que no te causan algún tipo de daño. Entonces, si tú los botas acá en la aguja contaminada de sangre de una persona que ha estado infectada de algo, la persona que va a recoger esta basura no va a tener cuidado porque va a decir, ah, no, acá no hay nada peligroso y lo va a agarrar como sea, no va a tener sus precauciones y corre el riesgo de que justamente esa aguja lo pueda pinchar y se termine contagiando. Entonces, por eso es importante que tengamos estos distintos tipos de bolsa para que el personal de limpieza pueda tomar sus precauciones al eliminarlas, ¿no? Y evitar algún tipo de riesgo biológico. Entonces, tenemos aquí el amarillo. En el amarillo ya no se van a eliminar este tipo de muestras, sino que se van a eliminar aquellos que tengan potencial peligroso por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y radiactivo para la persona expuesta. ¿Y qué suena esto? Vienen a ser los productos químicos, ¿verdad? Entonces todos los productos químicos peligrosos se van a desechar en la bolsa amarilla. También, por ejemplo, residuos farmacéuticos que ya están vencidos, que no han sido utilizados, o residuos radiactivos, ¿ok? Esos van a ir en mi bolsita amarilla. Y bueno, en la bolsa negra ya hemos visto que acá se van a eliminar residuos comunes, ¿ok? Como por ejemplo los que son generados en la limpieza de jardines, de tu casa, de áreas públicas o restos de preparación de alimentos, ¿ok? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso también. Por si te pregunto, te pueden preguntar en el examen qué tipos de desechos se eliminan en la bolsa roja y dame ejemplo. Entonces tú tienes que saber qué tipos de desechos, ¿no? Aquellos que han sido generados en el proceso de atención e investigación médica, ¿ok? Se le conoce como desechos biocontaminados y tenemos como de ejemplo a órganos, muestras de sangre, objetos punzocortantes que han estado en contacto con pacientes y todo ese tipo de cosas puedes nombrar, ¿ok? Igual para amarillo, igual también para el negro. Entonces, eso sería todo por la clase de la semana 1, chicos. Espero que me lo hayan entendido perfectamente. Nos vemos en la clase de la semana 2. Cuídense.